Para esta clase hemos propuesto el armado de una cajonera doble, ¿sí? Que tiene 10 cajones y está compuesta, la medida es de 1 metro de altura, ¿sí? Tiene 45 centímetros de profundidad total y tiene 1500 milímetros de ancho total, ¿sí? Entonces es una cajonera que es 1,50 m de ancho, 1 metro de alto y 45 centímetros de profundidad con 10 cajones con correderas telescópicas. La tapa está pensada en una tapa de doble espesor, pero no es de doble, no es doble madera, ¿no? No es madera, o sea, no son dos tablas unidas, sino que solamente tiene un regrueso en la parte del frente y que queda disimulado con el pegado de un tapacanto ancho. Eso es para no generar mayor gasto de melamina y tampoco agregarle tanto peso a la tapa, sin sentido. ¿Estamos? Veamos cómo se compone esta cajonera por dentro. Tenemos los laterales, ¿sí? Tenemos un solo parante. Nosotros hemos venido viendo módulos de cajonera independientes y no de esta forma, así que estaría bueno analizarlo por completo. El refuerzo, que aquí en el dibujo se ve como si fuese cortado, pero en realidad es un refuerzo completo, ¿sí? Que va de lateral a lateral. Siempre los refuerzos van de lateral a lateral. Y en esta parte, en esta intersección con el parante, se debe hacer un pequeño corte de unos 7 centímetros, que es lo que tiene el refuerzo, por una altura de 18 milímetros. Están puestos de forma horizontal porque de esta manera van a permitir amurar la tapa desde abajo hacia arriba, evitando obviamente poner tornillos que queden a la vista, ¿no? Entonces vamos a atornillar desde abajo hacia arriba. Y tenemos también el refuerzo frontal con la misma forma, ¿sí? Que van de punta a punta en los laterales y fíjense que van por dentro. Por otro lado tenemos, bueno, los cajones. Los cajones en este caso son todos con correderas telescópicas y presten atención a esto. Cuando elaboramos una cajonera que es doble como esta, doble columna de cajones y solo la divide un solo parante, se da la particularidad de que los cajones son exactamente iguales, pero las tapas no están puestas de la misma forma en los dos cajones. ¿Por qué? Porque de este lado la tapa sobra más, ¿sí? Sobra un poco más que de este lado, que es la parte media. ¿Estamos? Fíjense también en que este sobra un poquito menos y este de aquí sobra bastante más. ¿Por qué se da esto? Porque lógicamente que si esto cerramos así, lo eliminamos a este para que se vea, vamos a ver que de este lado la tapa apoya casi completo en el dibujo. En realidad el cálculo es que va a apoyar completo, pero apoya casi completo en el lateral, cubre los 13 milímetros de la corredera y cubre los 18 milímetros del lateral del cajón. Y de este lado vemos lo siguiente. Aquí tenemos 18 milímetros del lateral, 13 milímetros de la corredera y solamente 7 milímetros que cubre el parante. Dejamos los 4 milímetros de luz y este cajón cubre los otros 7 milímetros que quedan. ¿Estamos? Esto hay que tenerlo en cuenta porque los cajones, si bien van a ser todos iguales los cajones, vamos a tener que colocar las tapas para 5 cajones que estarán a la izquierda y 5 cajones que estarán de la derecha, ¿sí? Después tenemos un zócalo que tiene 8 centímetros de altura. La tapa cubre completamente el piso, pero el zócalo lo deja a la vista y el zócalo queda incluso un poquito más adentro. Puede quedar unos 2 o 3 centímetros adentro, no habría problema. El tema de las luces entre tapas, siempre hemos trabajado con una luz de 10 milímetros de altura aquí, pero bueno, en este caso, como es una cajonera para ropa, para un dormitorio, vamos a trabajar una luz todo parejo arriba y entre cajones también, así como las luces verticales y bueno, las luces horizontales. Vamos a pasar al tema de el despiece de esta cajonera, ¿sí? Así lo vamos concretando.
Bueno, para ver el tema de las medidas de la cajonera, tenemos eh, que tiene 1500 milímetros de ancho, esas son las medidas finales, 1000 milímetros de alto y 450 milímetros de profundidad. Por un lado hemos hecho el despiece de lo que sería la estructura de la parte de 18 milímetros y por el otro lado tenemos el despiece de lo que sería el fondo, que sería otro material. Con la línea divisoria, bueno, aquí separamos lo que es la estructura de lo que es el despiece de los cajones, ¿está? Y aquí tenemos un listado de los herrajes que vamos a necesitar, ¿está? Para empezar con el tema del despiece, recuerden que arrancamos con el tema de lo que es la caja, por ende tenemos dos laterales de 964 por 430. Recuerden que la altura total de la cajonera es 1000, pero restamos 36 milímetros porque la tapa superior será de doble espesor. Entonces 18 más 18 serían 36 milímetros y el resto de la estructura tendría 964 milímetros de altura. Estos paréntesis que puse aquí los coloqué a modo de indicar en qué parte llevaría el tapacanto. Llevaría en una parte frontal, ¿sí? En un lado largo de 9,64 y en la parte inferior, sobre todo para cubrir el contacto con el piso, ¿sí? Entonces por eso le puse uno a cada medida. Después la otra pieza es el piso, que tiene 1464 por 430. Lo hacemos de 430 porque recuerden que esa es la medida de la estructura y no la medida final. La medida final está compuesta por la estructura más la tapa que va por fuera de la estructura. Y bueno, 1464 sería porque descontamos 18 milímetros de cada lado de los laterales. El tapacanto llevaría en un solo lado, en el frente. Después tenemos los dos refuerzos de arriba, que en el dibujo se veían blancos, pero en este caso, bueno, van a ser del mismo color de la melamina, que el color elegido ha sido Robinia Branson marrón natural, ese es el nombre del color con el que vamos a trabajar. Llevaría tapacanto en un solo lado largo, tiene el mismo ancho que el piso, porque va por dentro de los laterales. Lo hemos hecho de 70 nada más de profundidad. Y luego tenemos los zócalos, ¿sí? Los zócalos que van en la parte inferior, no le hemos puesto canto, podríamos ponerle de uno de los lados largos, así como hemos puesto en el lateral, ¿sí? En esta parte para que dé contra el piso. En la parte que va contra el piso, aquí iría también un canto en ese lado largo, estamos, y sería de 80. Hemos puesto dos porque va uno adelante y otro atrás. En el parante, bueno, ¿cómo hemos llegado a este número, a 866? Lo hago en esta parte, ¿sí? Vamos a hacer aquí. Tenemos 1000, ¿sí? 1000 es la altura total de la cajonera, pero restamos 36 milímetros de la tapa superior, restamos 80 milímetros de lo que sería el zócalo y restamos 18 milímetros del piso. No restamos, lo que no estamos restando son los refuerzos superiores, o sea, son los refuerzos de la estructura, porque recuerden que el parante llega hasta la misma altura que llega el lateral. ¿Qué va a pasar con ese refuerzo? Recuerden que hacemos el corte, ¿sí? Para que el refuerzo pase completo de lateral a lateral. Esta resta me da los 866 y obviamente trabajamos la misma profundidad que venimos trabajando el piso y los laterales. El tapacanto lleva en los 866. Después tenemos la tapa superior, que la tapa en realidad no es doble madera, doble melamina, sino que hemos pensado una melamina de 1500 por 450. Aquí sí tenemos el ancho total y la profundidad total, porque recuerden que la tapa cubre el canto superior del cajón, por eso tenemos 450 y no 430. No le pongo tapacantos porque
esto puede dar lugar a confusión. En realidad, primero lo que hay que hacer es hacer la tapa de doble grosor y pegarle el canto, que es un canto mucho más ancho que el que se coloca en estos. ¿Está? Entonces, fíjense, tenemos una sola tapa de 1500 por 450. Luego vamos a tener lo que yo llamo regrueso de la tapa, que es como si fuese un marquito que va por debajo. ¿Está? ¿Por qué lo hacemos como un marquito? Una para no consumir más melamina y otra para no agregarle mucho peso porque no tendría sentido. ¿Está? Entonces, tenemos dos listoncitos de 1500 por 50 milímetros nada más, algo bien angostito, que irían en la parte de adelante y en la parte de atrás. Y después tenemos dos listones de 350 por 50, que son los listones que irían en los costados. ¿Y por qué no hacemos de 450 si esa es la profundidad? Porque ya tenemos estos que están aquí. ¿Está? Si ustedes se fijan, 450 es la profundidad total, ¿sí? Pero si le ponemos dos listones, adelante y atrás, nos quedarían 10 milímetros, 100 milímetros menos, 50 de adelante y 50 de atrás. Entonces tendríamos lugar solamente 350 milímetros para colocar el regrueso. Esto total se va a entender mejor en el video cuando se vea esta parte donde estamos armando la tapa. Después tenemos los laterales. Aquí hemos definido una altura, todos los cajones iguales de 120. Después veremos en el video cómo hay algunos pequeños detalles que no se han tenido en cuenta a la hora de hacer el despiece, ¿sí? Por el encargado de hacer el despiece, a donde salta el error al hacer esto, ¿sí? Y obviamente vemos cómo lo vamos a solucionar sin tener que hacer cortes en la melamina, ¿sí? Una vez que ha sido cortado, sin tener que hacer cortes posteriores. Lo hacemos de 400 porque 430 es la estructura, ¿sí? Y no, la corredera que más cercana está es la de 400. 450 ya nos excederíamos. Así que igual podríamos hacerlo de hasta 420 milímetros si queremos ganar un poquito más de espacio. Pero bueno, hemos tratado de trabajar lo más exacto con la corredera posible. Después tenemos los frente y contrafrentes de los cajones, que también son 20. En este caso hemos tomado la medida de 6,61 y ahora explico cómo conseguimos esa medida. La cajonera tiene 1500 de ancho total, ¿sí? Está dividida en dos columnas de cajones, entonces podríamos decir lo dividimos entre dos. Esto nos daría un resultado de 750 milímetros, ¿sí? Si lo partimos al medio. Esa mitad está justo exactamente en la mitad del parante del medio. ¿Está? Ese punto de 750 va desde un lateral, desde un extremo lateral hasta la mitad del parante. ¿Está? Entonces, ahí tenemos que empezar a restar lo que conocemos para llegar a nuestro frente y contrafrente. Veamos qué conocemos en ese 750 milímetros, ¿sí? Para llegar a 661, ¿no? Tenemos 18 milímetros del lateral externo, ¿sí? Supongamos que estamos viendo la estructura de los frente y contrafrentes de la cajonera de la parte de la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos 18 milímetros del lateral izquierdo, tenemos 13 milímetros, restamos 13 milímetros de lo que sería la corredera de la parte izquierda, tenemos 18 milímetros de lo que sería el lateral del cajón, ¿sí? El lateral del cajón, estamos. Y luego tenemos 18 milímetros de vuelta el lateral, pero sería el lateral derecho del cajón. ¿Está? Tenemos 13 milímetros de la corredera derecha del cajón. Y ahora sí tenemos solamente 9 milímetros hasta llegar a la mitad del parante. ¿Está? Esta resta daría los 661 milímetros que tenemos de frente y contrafrente de nuestros cajones. Obviamente que del otro lado será exactamente igual, nada más que estaría invertida la ecuación, pero daría exactamente el mismo número. Otra forma de hacer esto sería
Nosotros tenemos 1500, esto sería una forma más larga, pero nosotros tenemos 1500 de la cajonera, ¿sí? Esa es la cajonera completa, y empezamos a restar todo lo que conocemos en esos 1500. Tenemos 18 milímetros de cada uno de los laterales, ¿sí? De la estructura. Luego tenemos 13 milímetros y 13 milímetros de cada una de las correderas que están puestas en esos respectivos laterales. Luego tenemos 18 milímetros y 18 milímetros de los laterales de cada una de los cajones, ¿sí? Los laterales externos de cada uno de los cajones. Luego viene el contrafrente, está, ese lo dejamos ahí, no ponemos porque no sabemos la medida. Volvemos a poner 18 milímetros y 18 milímetros. Esto sería el lateral interno del cajón, ¿sí? El lateral interno de cada uno de los cajones. Luego tenemos de vuelta 13 milímetros y 13 milímetros de las correderas internas del cajón, que ya hay, estas correderas irían agarradas en el parante. Y luego tenemos 18 milímetros solamente del parante. Este resultado nos va a dar igual a, sería el doble de 661, 1200, 1200, sería 661, perdón, 1320. ¿Está? A ver, lo corroboro. 1322. Ese sería el resultado total. Esos 1322 sería el ancho de los dos contrafrentes, ¿sí? Entonces, a este resultado tendríamos que dividirlo entre 2 y llegaríamos de igual manera a 661 de frente y contrafrente. ¿Estamos? Bien, igual lo vamos a ver en los videos, ¿sí? Para que se entienda mucho mejor una vez que esté armada la cajonera. Después tenemos las tapas, ¿sí? Para llegar a este número de las tapas hemos tenido en cuenta lo siguiente. 172 milímetros por 748. Empecemos por cómo hemos obtenido 748. Bueno, en los extremos la cajonera quedaba al ras, ¿sí? De los costados, por ende no hemos descontado absolutamente nada. Solo hemos descontado 4 milímetros en el medio. Entonces, para llegar a 748 hicimos el siguiente cálculo. 1500, que es el ancho total de la cajonera, menos 4 milímetros de luz, ¿sí? Que va en el medio, entre cajón y cajón, y el resultado lo hemos dividido entre 2, ¿sí? Eso da 748 milímetros. Y obviamente le hemos puesto dos paréntesis, uno de cada lado, porque indicamos que llevaría canto en los dos lados largos y también en los dos lados cortos, ¿sí? ¿Cómo llegamos al resultado de 172? De la siguiente manera. Tenemos 1000 de la altura total de la cajonera y empezamos a restar lo que conocemos. 36 milímetros tiene la tapa, ¿sí? Recuerden que es una tapa doble. Tenemos 80 milímetros del zócalo, ¿estamos? Porque las tapas no cubren el zócalo, cubren el piso, pero no el zócalo, ¿sí? Y luego tenemos que restar todas las luces que tenemos. Y aquí presten mucha atención porque siempre hemos dicho que arriba dejamos 10 milímetros, pero en este caso, como es una cajonera de un dormitorio, hemos dejado solamente 4 milímetros y hemos respetado esa luz en todas las distancias que hay entre cajones, ¿sí? Todas las luces tienen 4 milímetros. Entonces, aquí tenemos que restar una suma total de 4 por 5, serían 20 milímetros, que sería la luz entre cajones. Esto daría igual a, ya les digo exactamente cuánto, a 864 milímetros, ¿sí? Que sería la sumatoria total de las alturas de las tapas, ¿sí? Lógicamente que esto tenemos que dividir en 5 tapas iguales, lo cual nos daría una altura de tapa de
172,8, ¿sí? 172,8. Nosotros hemos decidido dejarla directamente en 172, redondeando hacia abajo y no hacia arriba, porque recuerden que esa medida va a ser cortada la tapa y todavía falta ponerle el cubrecanto. Entonces, al final de todo, la tapa debería tener 173 milímetros de altura, ¿no? Después vamos a corroborar el tema de si está bien hecho el cálculo de la altura del cajón para el primer cajón. ¿Se acuerdan de nuestro cálculo? Entonces vamos a ver cómo se da esta situación para la cajonera. ¿Está? Y después, bueno, al terminar este despiece, hemos continuado con el despiece de lo que sería el fondo de 3 milímetros. Aquí vamos a poner fondo de 3 milímetros. Tenemos un fondo de 920 por 1495. Si bien la estructura total tiene 1 metro de altura, pero recuerden que 80 milímetros son el zócalo. Entonces hemos restado y nos ha dado 920 de altura por 1495 de ancho. Y luego tenemos 10 fondos para los cajones, donde tenemos 395 por 695. ¿Cómo hemos llegado a esa medida? Bueno, 395 resulta de la profundidad del cajón, que la profundidad tiene 400 y hemos restado solamente 5 milímetros. Y 695 resulta de 661, que es la medida del frente y contrafrente, es la pieza que va por dentro del cajón, sería. Y a eso le sumamos 18 milímetros de cada uno de los laterales del cajón, ¿sí? Lo cual nos da un resultado de 697 milímetros. ¿Está? A esos 697 milímetros, recordemos que nunca cortamos el fondo de una medida exacta, sino que le restamos algunos milímetros, como en la primera medida hemos restado 5. Bueno, en este caso hemos dejado en 695, le hemos restado solamente 2 milímetros a los fondos de los cajones. ¿Estamos? Así, de esta forma hemos llegado al despiece de nuestra estructura, ¿sí? Y aquí tenemos los herrajes que vamos a necesitar. Tornillos de 4x50 para realizar los ensambles, tornillos de 3,5 por 16 para colocar las correderas, tornillos de 4x30 para hacer la colocación de las tapas de los cajones. Recuerden que eso va atornillado desde adentro, cara con cara, y para hacer también la colocación de la tapa superior, ¿sí? De la tapa de 36 milímetros desde abajo hacia arriba. Vamos a necesitar correderas de 400 milímetros telescópicas, unos deslizadores plásticos o regatones, ¿sí? Que esto es para que el mueble no apoye directamente en el piso, sino que quede un poquito desplazado. Manijas, tornillos milimetrados de 40 milímetros, esto se usa para las manijas específicamente, ¿sí? Son unos tipos de tornillos que lo vamos a ver en el video, y se utiliza obviamente para hacer agarrar las manijas. Y clavos para el fondo. Bueno, lógicamente no hemos hecho el listado de herramientas que vamos a necesitar, pero ustedes ya saben cuáles son las herramientas con las que tenemos que contar.